Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el equipo número 4 y vamos a exponer el término recreación. La recreación se denomina como la actividad destinada al aprovechamiento del tiempo libre para el esparcimiento físico y mental. Además, es entendida como una actividad de distracción que implica la participación activa tanto a nivel físico como mental del individuo. Término recreación. Su origen es latín. Viene del término recreatio, que significa recrear, alegrar o divertir. Este término lo empezó a utilizar el médico científico Arthur McNulty en 1937. Luego lo dio a conocer a nivel mundial la antropóloga y psicóloga Margaret Mead en el año 1951, cuando realizó investigaciones sobre el cerebro y el cuerpo humano, cómo interactúan con el medio en actividades lúdicas o al aire libre y cómo las neuronas reciben beneficios. Entre las actividades recreativas tenemos las actividades de deporte al aire libre, las lúdicas, las de recreación artísticas y manuales, culturales participativas, las asistencias a espectáculos como a teatros, conciertos, poesías, visitas a museos, parques, también actividades sociofamiliares. Estas actividades se pueden realizar desde los niños, los infantes, con sus padres o con sus amiguitos en preescolar. Entonces ha sido un gusto. Ahorita voy a presentarles algunas formas de cómo podemos recrearnos y algunos ejemplos de estas. Entonces, por ejemplo, las formas en las que se puede llevar a cabo una actividad de recreación puede ser de una forma activa o de una forma pasiva. Una recreación pasiva sería cuando, por ejemplo, estamos viendo la televisión, cuando estamos leyendo, cuando no se requiere un esfuerzo o un desgaste físico o intelectual. Por lo contrario, una forma activa de recrearnos sí requiere ese desgaste físico, ese desgaste intelectual, y sería, por ejemplo, cuando participamos de algún deporte o cuando estamos jugando algún juego de mesa y demás. También se puede realizar de forma individual o colectiva. Entonces, por ejemplo, hay actividades que podemos realizar solos, como por ejemplo lo que mencionaba anteriormente, ver televisión. Hay deportes que también los podemos realizar solos, como por ejemplo salir a trotar, salir a caminar. Pero hay otros que sí se requiere un grupo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el fútbol, el baloncesto. Y hay deportes que se pueden realizar de las dos formas, ¿cierto? Tanto individual como colectivamente. Y también hay que tener en cuenta que estas actividades de recreación se pueden realizar en cualquier espacio. Entonces lo puedo hacer, por ejemplo, en mi casa o al aire libre o en algún espacio específico, ¿cierto? Entonces en cualquier espacio disponible podría llevar a cabo cualquier actividad, pues dependiendo de esta, de recreación. Y algunos ejemplos de actividades recreativas son, por ejemplo, prácticas deportivas como fútbol, baloncesto, natación, también juegos como juegos de mesa, monopolio, póker, o si no, por ejemplo, también juegos ya más interactivos, o como por ejemplo policías y ladrones y demás, o incluso los mismos videojuegos. Consumo intelectual podría ser la lectura de cuentos, poemas, novelas, también espectáculos como por ejemplo ir a una obra de teatro, ir a ver el ballet o a la ópera, o también visitar museos. Otro punto es el turismo y viajes. Entonces también esto forma parte de una forma de recrearnos y puede ser incluso en nuestra misma ciudad, o puede ser a nivel nacional o internacional. Y los hobbies pues podrían ser como pintura, dibujo, incluso escribir poemas y demás. En otras actividades relacionadas a la recreación surgen a partir de la investigación. Por eso en el año 1988, con la investigación de Rolando Zambrano y María García, con un enfoque de mercado, surgen 3 actividades recreativas, como lo son de turismo, actividades artísticas literarias y actividades generales de esparcimiento. Ya para el año 2000, con la investigación de Lupe Aguilar con un enfoque de actividades generales, surgen 5 actividades recreativas, como lo son de recreación, actividades de visitas a centros culturales, actividades a visitas en entornos naturales y actividades con previas citas. En el año 2003 surge la investigación de Aldo Pérez con un enfoque de actividades que le interesan y satisfacen la necesidad de las personas, y surgen 3 actividades recreativas, como lo son de esparcimiento, actividades artísticas y recreativas y actividades físicas. Como finalidad, la recreación tiene proporcionarle a las personas recreación, entretenimiento, descanso.
Asimismo, con las actividades recreativas se busca promover el estado de ánimo de las personas, mejorarlo, como también liberar estrés y sobre todo proporcionar bienestar físico y mental a las personas.